Estos días tenemos una ola de calor, estamos enfrentando una ola de calor donde no solamente las personas somos los que sufrimos el calor, también las mascotas. Hay muchos animales que están muy humanizados, por decirlo, y están demasiado acostumbrados a vivir dentro de las casas y por ahí muchas veces no están adaptados a la temperatura a las temperaturas extremas que estamos teniendo en este momento. Y es por eso que nosotros desde el Consejo Veterinario del Chaco y todos los veterinarios de la provincia estamos dando pequeñas pautas o tips para tratar de disminuir por lo menos la incidencia de los golpes de calor en las mascotas. ¿Cuáles son estos tips? Primero, tratar de sacar los animales siempre a la hora que sea la temperatura que no sea tan alta. Ejemplo, a la mañana temprano o al atardecer cuando ya afloja el sol. Otra cosa, el agua, siempre ponerle mucho recipiente con agua, agua fresca y limpia, porque la mayoría de las personas por ahí lo que hace es agarra el bebedero, tira el agua sucia que le pudo haber quedado de la noche anterior, pero no lavamos los bebederos. ¿Y qué pasa? En el fondo se forma una capa de moho y de bacterias, que eso también puede llegar a traer problemas gastrointestinales para nuestras mascotas. Fíjense, no solamente el agua tiene que ser limpia y fresca, sino que el comedero en sí tiene que estar limpio, porque a la par de eso vamos a tener algunos problemas gastrointestinales y justamente con los calores el crecimiento bacteriano y de hongos es mucho más rápido que cuando hace un poco de frío. Se recomienda también esto, ¿por qué? Porque estamos teniendo una población muy grande de mosquitos y los mosquitos pegan los huevos, quedan pegados los huevos en el borde de los bebederos. Las razas, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de raza tenemos. No es lo mismo tener un ovejero alemán donde tenemos el hocico bastante largo. El hocico básicamente lo que hace es trata de disminuir la temperatura en el caso de que tengamos temperatura extrema o trata de elevarla en el caso de que tengamos temperaturas bajas, ¿sí? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, un boxer que tiene el hocico pequeño no alcanza a enfriar el aire o por lo menos a llevarlo a la temperatura del organismo y lo que produce problemas respiratorios. Eh, no dejarlo en los autos, por favor, no los dejen en los autos porque eso nosotros si ahora supongamos estamos con 34, 35 grados adentro del auto pues se puede llegar a duplicar esa temperatura y bastan 2 o 3 minutos para tener un golpe de calor y el animal se muere. En el caso de que veamos algún tipo de problema de golpe de calor, se recomienda ponerle paños frescos, no fríos, frescos, a nivel de la entrepierna y al nivel de las axilas de los animales, humedecerlo un poco y comunicarse con el veterinario, porque esto puede llegar a ser una urgencia. Yo a la gente siempre le digo que tenemos que tener presente que los animales no transpiran como nosotros, ¿sí? Los animales eliminan el calor a través de la respiración, a través del jadeo. Un animal que está con una temperatura alta, con una hipertermia, lo que va a pasar es no va a poder regular su temperatura, entonces ahí es cuando se genera este problema. Así que lo ideal sería mantenerlo en un lugar fresco, con agua limpia, fresca, y como les dije, sacarlo a pasear en horarios donde el calor todavía no está apretando mucho. Los pelos muchas veces pueden llegar a ser como un aislante térmico. Por eso yo no recomiendo pelarlo del todo. Si bien por ahí si tiene alguno apelmace o está muy enredado ese pelo, está muy sucio, bañarlo, tratar de desenredar y rebajar un poco el pelo, pero no pelarlo del todo porque también si nosotros le sacamos esa cobertura pilosa, lo que hace es sacamos esa protección de la temperatura externa con el organismo, ¿sí? Yo particularmente no recomiendo que lo pelen todo en el verano por esta cuestión porque hace aislante térmico. Tener en cuenta siempre, darle de comer a la mañana temprano o a la noche, por esto que yo decía, lo de la temperatura, el alimento balanceado, todos sabemos que es una cosa que nos sirve mucho de comodidad, la vorágine del día a día, uno trabajando, va, viene, le ponemos un puñado de alimento y nos olvidamos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros dejamos pasar más de 10 minutos ese alimento balanceado con esta temperatura, los ácidos grasos de los alimentos balanceados empiezan a oxidarse y se empieza a enranciar. ¿Qué pasa? Cambia el gusto y pueden llegar a empezar a crecer bacterias. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta que es cada 20 minutos una bacteria se reproduce en dos y así sucesivamente. O sea que si nosotros dejamos una hora y media, 2 horas, alimento húmedo o alguna comida que nosotros dejamos,
eso proliferan las bacterias y también nos pueden llegar a traer problemas gastroentericos. Se recomienda darle de comer, esperar los 5 minutos, lo que comen 5 minutos y lo otro se retira. Si tenemos alimento, comida hecha casera, la guardamos en la heladera. Y el alimento balanceado, guardarlo siempre en un lugar fresco y oscuro.